Juan, buenos días. Juan, ¿me oyes? Oh, te oigo. ¿Quieres que me ponga yo cascos también? Si no reverbera, si no se acoplan, por mi parte no hay problema. Bueno, pues si veis que se oye mal, me lo dices y cojo unos. No, perfecto. Oye bien, se oye bien. De momento yo perfecto. Ok, oye, perdonad que me había hecho la idea de que era la 1:30 y estaba tranquilamente leyendo. Nada, nada, no pasa nada. Suerte que estamos todos tranquilitos y sentados. Sí, eso sí, hoy me he quedado en casa, que además hace un día de perros, tranquilamente. En Barcelona también está el día totalmente lluvioso. Sí, sí, lluvia y viento. Bueno, yo creo que vamos a empezar porque es la 1:10. Pues nada, O cuando sea queráis. que, pues voy a hacerte una mini presentación, aunque todo el mundo te conoce. El doctor Juan de Carlos es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con numerosas publicaciones en el Vaya, pues, área, lea. en el área del telencéfalo, sobre todo. He leído que estás en la Sociedad Española de Estudio del Olfato, ¿verdad? Sí, estoy en varias sociedades, ¿no? Una La, de estas. la del olfato sí, bueno, me pilla muy cerca, ¿no? Porque eh, mi mujer así es la presidenta de la sociedad esa, Ah, pues sí, sí tendrías. o sea que me pilla cerquita. Pero bueno, Y, en fin, por cierto, no sé si tiene que ver contigo, pero leí recientemente un trabajo, a ver si lo puedes ver, que lo habíais publicado vosotros sobre las conexiones neuronales del hipocampo en 3D. No sé si esto tiene... no es, eso no es mío. Bueno, es de tu equipo, probablemente. Bueno, pero queríamos comentar, sobre todo, como director del legado Cajal, Sí, que ¿cuántos años haces que lo llevas, más o menos? pues muchos, muchos. La verdad es que lo dejé durante 3 años aproximadamente y luego lo volví a retomar hace ya un par de años. Pero sí, no sé, tengo que llevar no menos 15 o 20, sí, 15 años debo llevar con el legado. La verdad es que dedicándome a él, ¿no? Porque um, yo cuando entré a hacer la tesis en el Instituto Cajal, allá por el año 83 aproximadamente, pues la hice con el profesor Facundo Valverde, que era un anatomista bastante conocido de la época, y era el que se encargaba de de llevar un poco el museo. Y entonces, bueno, pues entre que él era anatomista y empezamos empecé a trabajar con el método de Golgi y empecé un poco a preocuparme por quién era Cajal ya desde el principio de mi tesis. Bueno, pues la verdad es que siempre que venía alguien, algún visitante, pues a ver el instituto, quería ver el legado Cajal o el museo Cajal, que entonces existía un museo, pues Facundo nos daba la llave y le decía enseñarlo vosotros. Y que pues un poco éramos los encargados de enseñar oficialmente el Museo Cajal en aquella época. Y desde entonces, en el año 83 hasta ahora, pues la verdad es que nunca me he desligado de Cajal, ¿no? Ya sea por trabajos afines o por utilizar mismas técnicas, porque utilicé exhaustivamente el método de Golgi y mi tesis y todas esas cosas, pues la verdad es que pues prácticamente media vida he estado Vinculado. ligado a Cajal, ¿no? ¿Y dónde estaba el Museo Cajal antes? Pues estaba en el Instituto Cajal, que se encontraba en aquella época, cuando yo entré a hacer la tesis, en Velázquez 144. Velázquez, esquina con Joaquín Costa, en Madrid. Se cerró. Bueno, la verdad es que sí, porque eso fue el... estamos ahora mismo en la cuarta sede del Instituto Cajal. La tercera fue esa, en la calle Velázquez, y la segunda, si consideramos, se puede ser considerado como primera o segunda, porque el primer laboratorio de Cajal fue el Laboratorio de Investigaciones Biológicas que se encontraba en la entonces la calle Atocha número 13, que era un lateral del Museo Antropológico de Madrid.
Y ahí es donde Cajal, la verdad es que trabaja durante toda su vida, trabaja 30 años en ese laboratorio. Pero cuando se crea el Instituto Cajal y se empieza a construir muy pronto, en el año 20, hay muchos problemas administrativos y de todo. Se tarda mucho en construir y se inaugura al final en el año 33. Cajal fallece en el 34 y ya ese instituto no llega a pisarlo. Pero sin embargo, como tarda tanto tiempo, pues ya todo el mundo empieza a llamar al Laboratorio de Investigaciones Biológicas, la gente lo conocía como Laboratorio del Dr. Cajal, pues lo empieza a llamar Instituto Cajal ya, ¿no? Entonces, si contamos ese primer laboratorio como la primera sede del Instituto Cajal, la siguiente sería la segunda sede, que fue ahí en el Cerrillo de San Blas, en el ángulo sur del Retiro, justo enfrente del Observatorio Astronómico, un poco más adelante, pues allí se montó el Instituto Cajal, que se trabajó allí desde el año 33 que se inaugura hasta el año 57, donde el Instituto Cajal se traslada a un patronato que había, bueno, estaban reestructurando todos los centros de investigación por el nuevo Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se creó después de la guerra, y la verdad que se fueron varios patronatos, y este era el patronato Ramón y Cajal, y crea este centro en la calle Velázquez, que va a ocupar, va a albergar a 3 institutos. O sea que no, es solamente, no sería Instituto Cajal, sino sería Instituto Cajal, el Instituto Marañón y el Instituto Ferran. Había 3 institutos allí metidos. Claro, esos 3 institutos que se trasladaron allí en el año 57, pues llegó un momento en que aquello estalló, o sea, no había espacio suficiente para albergar investigadores y becarios, ¿no? Y alumnos que se acercaban por esos 3 institutos. Así que al final, bueno, pues eso se separó, se potenció, se intentó potenciar en aquella época el Instituto Cajal, se presentó un instituto aparte, que es donde estamos ahora, y los trasladamos allí en el año 89. Y los otros institutos pues se fusionaron en lo que... Ahora oigo yo. A ver. No, pero ahora, espérate. No, Sí. date, ponte con eso. No, yo no oigo nada. ¿No me oyes? Manolo, ¿oyes? Ahora sí, ahora sí. Ok. Perfecto. Bueno, pues los otros institutos se fusionaron y se les construyó un instituto aparte, que es el Centro de Investigaciones Biológicas, que se encuentra en la Universidad Complutense, cerca de Biológicas, frente de Biológicas. Y ese fue un poco la historia, ¿no? El recorrido. El Museo Antropológico, que ahora está enfrente a la salida del AVE, Sí. Exacto, y que yo he visitado de vez en cuando, es el del doctor Velasco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y ha tenido una historia impresionante, o sea, de grandes profesores, empezando por Esquerdo, Letamendi, toda esta gente. Ese museo que ahora, yo no sé, en Madrid, pero tengo la impresión de que se visita poquísimo. Yo creo que sí, que se visita poco. Sin embargo, es un museo que tiene una historia espectacular. Y muy buenas colecciones. Es como es como el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que yo creo que es el más antiguo que existe en toda España. Tiene cantidad de colecciones que tiene tan poco espacio que no puede exponerlas, tiene que tener guardadas. Hay un almacén por Alcalá de Henares lleno de cosas pertenecientes al Museo de Ciencias que no puede exponer porque no tienen sitio. Y la verdad es una pena, y un poco lo mismo le pasa al antropológico, tiene grandes colecciones, incluso colecciones de Domingo Sánchez, que fue de la escuela de Cajal, trabajó bastantes años con Cajal, ¿no? Y fue un naturalista que estuvo por ahí por Sudamérica, y la verdad es que trajo muchísimas colecciones y muchas de ellas se encuentran en el antropológico. Y la verdad es que sí, es una pena. Yo, desde luego, cada vez que voy, hay 3 personas y a mí me encanta ir. Además está la casa de Cajal, donde vivió al lado. Al lado, claro. Con los sótanos y todo. El famoso palacete vendido hace unos 3 años, así, ¿no? Y justo enfrente, si nos ponemos en la casa de Cajal y miramos hacia el Retiro, porque justo tienes la calle que es Alfonso XII y justo enfrente tienes el Retiro ya, ¿no? En la parte sur. Si te pones mirándolo y no hay mucha vegetación, se ve lo que es el Instituto Cajal de Canto. Está justo enfrente, ahí en el cerrillo ese. Muy bien.
Y ahí fue donde se inauguró el primer Museo Cajal, en el Instituto Cajal, ese mismo edificio. Y cuando en el 57 se trasladan a la calle Velázquez, pues el museo se va con el instituto y se monta el pequeño museo en Velázquez. Pero ya cuando nos vinimos al doctor Arce en el 89, pues el director de entonces reparte todos los espacios de laboratorios, etcétera, de distintos grupos, no piensa en el museo y cuando se da cuenta, pues no hay espacio para montar un museo y las cosas se guardan. Y eso pues hace 31 años y seguimos con las cosas guardadas, luchando por intentar que nos hagan un museo y no hay manera. Eso es Bueno, la verdad es que hace unos meses el ministro Duque anunció que iba a haber un museo, que se iba a hacer un museo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no me lo he creído nunca mucho y como las cosas de Palacio van despacio, pues estuve hablando un poco con la presidenta del Consejo, diciéndole que mira que buenas palabras me han dicho muchas veces y que yo hasta que no lo vea no me lo creo y que lo que yo voy a sentir mucho es jubilarme sin ver un museo. Digo, pues todas las cosas que tenemos en el instituto se van a perder porque no hay nadie que se preocupe de ellas o que sepa ni lo que tenemos ni el significado de las cosas que tenemos, ¿no? Y digo, esto se pierde. Entonces me dijo, no se va a perder. Dice, vamos a hacer una cosa. Me dice, vamos a abrir una exposición buena de Cajal en el Museo de Ciencias. Es el único museo que tiene el Consejo. Dice, y esa exposición estará abierta hasta que se abra el Museo Cajal propiamente dicho. Bueno, pues la verdad es que estoy trabajando en ello. Nos han dado, como tiene muy poco espacio, pues nos han dado muy poco sitio, ¿no? De 100 y pico metros, pero vamos a intentar hacer algo decente. Y queremos inaugurar el 12 de noviembre. ¿Qué me dices, hombre? Sí, ¿De este año? De este año, el 12 de noviembre. Estamos ya en puertas. Sí. Estamos trabajando entre el museo y yo. Estamos trabajando bastante en eso. Y bueno, pues no van a haber muchísimas cosas porque no tenemos espacio, pero lo que va a haber va a ser bueno. Estoy seguro. Bueno. El Colegio de Médicos de Madrid mantiene una cierta rivalidad, ¿no? El Colegio de Médicos de Madrid, hombre, su deseo, bueno, la verdad es que el legado Cajal que tenemos guardado hace 30 años, pues tiene muchos amigos y todo el mundo lo quisiera para hacer un gran museo, tanto fuera de España como dentro de España. Y se ha pedido por muchísimas organizaciones, no solamente el Colegio de Médicos, sino la Academia de Medicina y muchísimos otros sitios, ¿no? Pues Zaragoza también lo quiere, Huesca también lo quiere, etc. Y el Consejo no lo suelta. Pero no lo suelta, digo, no lo sueltes, pero haz algo con ello, pero para no soltarlo, pues tenerlo guardado en un cuarto en el Instituto Cajal, donde la gente no tiene acceso, solo a quien yo meto en el cuarto, como tú bien sabes, sí. pues eso no es. Y bueno, pues la verdad es que por mucho que se interese el Colegio de Médicos, no lo va a tener nunca. No lo va a tener. La verdad es que el antiguo presidente, digo el antiguo porque acaba de cambiar, el antiguo presidente del Colegio de Médicos acaba de cambiar ahora mismo y yo no sé el nuevo si tendrá ideas o intención, pero desde luego Miguel Ángel, que es el anterior, estaba reformando, haciendo obras en el colegio para intentar albergar un gran museo que fuese además del Museo Cajal de la Escuela Histológica Española, ¿no? Porque sí. Tenemos muchísimas descendientes de la escuela que tienen guardan los legados de sus respectivos y tenemos un material pues muy importante. Si lo unimos al material que tiene el legado Cajal, es un material impresionante de la neurociencia española que no deja de ser la neurociencia mundial. Y la verdad así lo veía también el presidente del Colegio de Médicos y estaba trabajando en eso. Pero claro, ahora la cosa se ha cortado porque a él lo han echado, ha venido uno nuevo y yo no sé cómo piensa en este aspecto, ¿no? Todo lo pero que bueno, decimos en cualquier caso, el legado Cajal no lo va a tener nunca. Él puede tener piezas originales que él solicite en préstamo temporal y eso sí, obviamente, sí se le concede a él como se le concede a otras instituciones. Pero el tener, al hacer un museo Cajal, además es que no lo ha prohibido la presidenta de CSI, dice, es tonto. O sea, si abrimos un museo Cajal en el Museo de Ciencias, se prohíbe terminantemente ceder piezas del Museo Cajal, del legado Cajal, a cualquier otra institución de Madrid. Porque no va a haber dos museos Cajales en Madrid. Lo lógico sería, y ahora hago un brote de patriotismo, de patria chica, llevar algo a Huesca o a Yerbe.
Exactamente. ¿A que sí, Carlos? Totalmente de acuerdo. Bueno, en Ayerbe sabes que en la casa donde vivió Ya, Cajal, donde pasó toda su adolescencia, pues evidentemente es un centro de interpretación bastante bueno. No tienen originales de ningún tipo, pero bueno, está bien montado y está bien llevado. sí, sí, sí. Bien. Hombre, Tanto en Ayerbe como en Palmas, como en Petilla de Aragón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay centros de interpretación en cada uno de esos sitios, por ¿no? eso, en Huesca quizás alguna cosa. Y bueno, pues Huesca, pues ¿qué quieres que te diga? Sabes lo que tiene, ¿no? La cama de Cajal, donde falleció Cajal, la tienen en Huesca, Así. porque se la, no sé qué hizo, si la vendió, cedió, donó la nieta de Cajal, Angelines. Yo creo que es lo único que tienen, pero bueno. Bueno, Pero es original, que ya es algo. pues nada, comentarte, ¿qué te parece si un poco la vida de Cajal, el recorrido que hace por España, de Huesca a Zaragoza, de Zaragoza a Valencia, Valencia a Barcelona? Eh, el otro día leyendo tu libro, que por cierto es magnífico, me llamó la atención que había un libro que no se ha publicado, que se destruyó en la guerra y que hablaba de las sugestiones. Sugestiones, hipnotismo. En la época de Valencia, es que claro, somos un grupo de psicosomatólogos y el tema de la sugestión forma parte de nuestra actividad frecuentemente. Entonces, aparte de la época valenciana, donde creó un instituto de psicología y tal, seguro con la influencia de Charcot y Verne y todo el grupo, pero luego a su muerte, al parecer, tenía un libro que se llamaba algo así como Sugestiones, Hipnotismo, está en tu libro. Sí, Y sí, no, sí, sí, sé lo que dices. La verdad es que, bueno, eso lo escribió, sabes que el libro está escrito por José Ramón Alonso y por mí. José Ramón es un catedrático de Salamanca, que fue rector de la Universidad de Salamanca y que es un neurobiólogo, bueno, pero es un gran divulgador, le da por escribir muchísimos libros. Y bueno, este es mi segundo libro de Cajal y la verdad que este está escrito porque me llamó José Ramón y me dijo, oye, mira, que esta editorial me ha propuesto escribir un libro sobre Cajal. Digo, ¿qué les he dicho? Dice, les he dicho que te lo voy a proponer a ti, que si tú aceptas sí, que si tú no lo aceptas, dice, yo no me meto. Digo, venga, pues vamos a hacerlo con otro mano. Y así nos pusimos a escribir este libro. Entonces, bueno, la verdad es que está muy trabajado entre los dos, ¿no? Porque al principio no lo dividimos, yo escribía una serie de capítulos en otras, pero luego nos los pasábamos y nos recorregíamos. Y además, al escribirlo desde Salamanca y yo desde Madrid, pues repetíamos muchas cosas. Entonces tuvimos que hacer muchísimas correcciones y estas cosas. Pero bueno, lo que tú estás diciendo es una cosa que escribió él. Yo esas cosas no me gusta ponerlas porque efectivamente es humano, según cuenta José Ramón, es un manuscrito que se encontraba en el Instituto Alfonso XIII exacto. y que, claro, como estaba en la Moncloa, pues fue destruido durante la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando de que la guerra es en el 36, el frente de la Moncloa, estamos hablando ya del final de la guerra en el 39, Cajal fallece en el 34. Un manuscrito ¿por qué un manuscrito de Cajal se conserva en el Instituto de Higiene de Alfonso XIII? Hombre, sé que los hijos de Cajal, tanto Jorge como Luis, trabajaron en él, pero no es un lugar para tener un manuscrito de Cajal, se podía tener en su casa o en el instituto, como estaban muchísimos documentos. Que lo escribió y que se perdió allí, pues bueno, eso está un poco dentro de la imaginación de las personas. Yo no veo una cosa fiable como para decir, voy a escribirlo porque esto ocurrió así. No, esto, ¿sabes? Se ha podido transmitir. Yo no lo veo con demasiado sentido en esa afirmación. En cualquier caso, que él lo escribiese o dejase escribir, que él escribiese muchas cosas que se hayan perdido, pues con toda seguridad sí. Cajal era infatigable, era incansable escribiendo y haciendo cosas. Conservamos muchas, pero estoy seguro que muchas de ellas se han perdido. Que era muy aficionado, bueno, pues la verdad es que Cajal se aficionó a todo. Todo lo nuevo le llamaba la atención y era un reto para él y todas las cosas que salían se metía en ellas. Y él, la verdad es que cuando las dominaba, las olvidaba, las dejaba, no se ateaba a ellas. Él la verdad es que empieza a hacer hipnotismo y sugestión y todas estas cosas
cuando está en Valencia, como bien has dicho tú, ¿no? Incluso abre una especie de clínica en su propio domicilio, que al final pues acaba cerrando. Y luego al final él acabará un poco, aunque él creía en el hipnotismo y la sugestión, y de hecho él publica un trabajo, un paper en una revista científica, hablando de los beneficios de la sugestión y del hipnotismo en los partos, ¿no? Porque puedes tener partos sin necesidad de anestesia y para prevenir los dolores, etcétera, etcétera. Y la verdad es que él escribe un trabajo donde relata un caso, y ese caso él no lo dice en el trabajo, pero ese caso fue su mujer Silveria teniendo a uno de sus hijos, Enriqueta precisamente creo que fue, la tercera. Y su mujer pues tenía unos partos muy dolorosos y se le ocurrió pues hipnotizarla, y la verdad es que le fue bien. Y luego él pues eso lo publica. Pero luego él al final pues se acabaría dejando todo esto de la sugestión, e incluso acabaría un poco aborreciéndolo, como también contamos en el libro, pues porque asiste a muchísimas sesiones con medios y estas cosas, Sí, se da cuenta de que en la mayoría de las veces es toda una falacia, es una mentira, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la historia. ¿Que él dejase escrito algo interesante y se perdió? Pues mira, puede ser, pero no tengo la certeza. ya, ya, ya. El viaje a Alemania, brutal, estando ya en Barcelona, es justamente en el paso porque coincide con el 1889, me parece Efectivamente. exacta, Sí, sí, efectivamente. y hace el viaje a Alemania con fondos suyos, una cosa que al leerlo se ponen los pelos de punta, va al rector de la universidad y le dice, oiga, que quiero ir a Alemania, que vean lo que estoy trabajando. Y al final va a la pobre Silveira y le dice, oye, que los 3 euros que tenemos ahorrados me los voy a gastar en ir a Alemania. Aquello debió ser, se quedó sin cenar. Aquella noche supongo que se quedó sin cenar. Bueno, pero era tal la admiración y el amor que tenía Silveria por su marido que le permitía todo. Sí, Y bueno, pues tenemos un Cajal jovencito que entonces no era nadie, que había hecho grandes descubrimientos en el 88, el año anterior, cuando él coge la cátedra de Barcelona y empieza a estudiar de una manera sistemática y reglada el sistema nervioso con el método de Golgi. Eso empieza allí en Barcelona, pues en ese año 88 descubre cantidad de cosas que él se da cuenta, bueno, descubre los suficientes datos como para tirar por tierra la teoría reticular que existía que imperaba en aquella época, en beneficio de la individualidad de la neurona, que sería la teoría neuronal, ¿no? Pero claro, él no podía publicarlo. Él, de hecho, ayudado por su hermano Pedro, pues intentó publicarlo, pero no podía. ¿Por qué? Pues porque el idioma entonces científico en aquella época era el alemán. Cajal no hablaba alemán, lo podía entender si lo leía, evidentemente, pero no hablaba, y entonces escribir un trabajo en alemán, pues evidentemente pues, era un poco misión imposible. Aparte de eso, es que el trabajo que intentaba publicar, pues estaba intentando publicar un profesor español que no conocía a nadie dentro del círculo de los sabios de la época. Y lo tercero y más importante, se estaba metiendo con todas las creencias de la época, diciendo lo contrario de lo que los grandes sabios pensaban, con lo cual, evidentemente, esas publicaciones se las rechazaban siempre. Y él vio la puerta abierta cuando al año siguiente, en el 89, pues se celebra el gran congreso de anatomistas en Berlín. Entonces dice, bueno, esta es la mía, yo tengo que ir a Berlín con mi microscopio y mis preparaciones y enseñarles a esa gente que lo que están publicando pues no es cierto. Enseñarles mis preparaciones que se ve claramente que no es cierto lo que ellos están diciendo. Entonces, efectivamente, pues se habla con el decano de la Facultad de Medicina de Barcelona y, hombre, no le dice, págame el viaje que quiere ir a Berlín, no dice, ayúdame a ir a este ayúdame. congreso en representación de la Universidad Española. Sí, sí, Pero claro, sí. ni por esa, el Y por decano le eso. dice, mira, tenemos 2 duros y no te los voy a dar a ti para que te los gastes. Entonces, claro, Cajal, pues, porque era Cajal, y yo creo que fue la mejor cosa que pudo hacer en su vida. Si Cajal no llega a ir a Berlín en el 89, probablemente seguiríamos sin conocerle, no lo sé. Pues Pero seguramente, la verdad es seguramente, que se Juan. armó de valor, convenció a su mujer, que era lo principal en convencer en aquella época,
Y ella, convencida, pues se gastó su dinero en comprarse su billete de tren a Berlín y en pagarse la inscripción al Congreso. Y ahí que se presentó. O sea, le echó narices. Echó Sí, sí, narices sí, porque, sí. como ya te digo, Cajal no hablaba alemán y se presenta en Berlín con sus presentaciones y se monta el tenderete, porque bueno, tú ahora vas a un congreso y te vas con tu pendrive y tu PowerPoint y das tu charla y punto. Eso no existía antes. Ahí te ibas con tu microscopio de operaciones y tenías que llamar la atención a la gente para que se sentase en tu mesa, viese tus preparaciones y tú explicarle lo que estaba viendo y tus teorías, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando monta allí el tenderete, pues nadie le hace caso. Y los pocos que se pueden acercar están más preocupados o más interesados Claro, en saber las modificaciones que él había introducido al método de Golgi para tener buenas preparaciones, pero no en los datos científicos que él había encontrado. Claro, pues Cajal porque es Cajal, pero cualquier otra persona se hubiese vuelto a casa exacto. deprimido, sin haber hablado con nadie, y bueno, pues un fracaso. Y él no, y dice, yo de aquí no me voy hasta que no enseñe esto a estas personas, ¿no? Y bueno, pues se fue a buscar a la persona más importante que había en el Congreso, que era el profesor Kelliker, ¿no? Que era el nova más de la histología de la época, y lo encuentra, lo agarra del brazo y lo lleva a su sitio, a su mesa. Yo creo que Kelliker se deja hacer por educación, pero aquello debe ser un poco fuerte, ¿no? La Sí, cuestión es que lo sienta en su mesa y le empieza a meter las preparaciones que se había llevado y a explicarle en un mal francés a lo que estaba viendo y cómo lo interpretaba él. Claro, Kelliker no era tonto y enseguida le llama la atención y empieza a ver las explicaciones buenas y está escuchando y ve que tiene sentido lo que le está diciendo y la verdad es que no se levanta de la silla que Cajal, hasta que no se le acaban todas las preparaciones que Cajal había llevado en esa caja. sí, Y sí. cuando acaba, pues la verdad está alucinado. La gente está impresionada también en el Congreso porque, claro, dice, no lo conoce nadie, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿quién es ese señor que está con el gran Kelly? Que entonces empieza a formar el corrillo normal, ¿no? Y claro, cuando Kelliker se levanta de la mesa y ve toda esa gente, esa muchedumbre rodeándoles, y entonces le dice a Caja, dice, bueno, ¿cómo me ha dicho que se llama usted? Pues que no se lo había dicho. Sí. Dice, no, no, yo me llamo Santiago Ramón y Cajal, soy un profesor de Madrid, dice, ah, Callal. Sí, entonces es cuando se dirige a la muchedumbre y dice, señores, quiero anunciarles que yo acabo de descubrir al profesor Cayal y se los presento a ustedes a la comunidad científica, etcétera, etcétera. Entonces coge e invita a Cajal a cenar A su hotel casa. esa noche. Y entonces Cajal evidentemente acepta y esa noche pues le presenta una serie de investigadores importantes de la época en este terreno que luego serían muy amigos de Cajal, ¿no? Entonces ya Cajal pues empieza a ser conocido. Y otra de las anécdotas es que Cajal, si conocemos a Cajal como Cajal y no como Ramón o Ramón y Cajal, desde ese momento, porque Kelliker da a conocer a Cajal como Cajal. A lo mejor pensaba que Ramón era nombre o vete a saber, él se queda con el apellido de Cajal y lo da a conocer como Cajal. Todo el mundo lo conoce como Cajal. Antes de esa fecha, los escritos y dibujillos que podía tener Cajal los llevaba como Santiago Ramón. A partir de esa fecha será Cajal o Ramón y Cajal o Cajal solamente. Y así se dará a conocer. Luego eso pues le vendrá bien porque llega un momento determinado en su vida que hay 3 Cajales publicando al mismo tiempo. Uno es su hermano Pedro, que firmará como Pedro Ramón, Sí. otro es él, que firma como Cajal, y otro es su hijo Jorge, que firmará como Jorge Fañanás, quizá el apellido de la madre o su segundo apellido. Pues tengo Pero esa es la historia de Cajal en el en Alemania. 89 en Berlín, que si no llega a ir y si no llega a tener esa resolución de yo desde aquí no me voy sin enseñar esto, pues Cajal no sería Cajal. Pues tengo el honor de presentaros a alguien que conocéis de sobra por sus publicaciones y conferencias y que conoce perfectamente la mentalidad alemana, que es el profesor Fernando Lolas, para que está participando en esta tertulia, que le agradezco enormemente y que es un honor para la sociedad contar con usted hoy aquí, profesor. Agradezco, doctor Martínez, y aprovecho de preguntarle al profesor de Carlos, ¿es cierto que Kelliker dijo que gracias a que había visto lo de Cajal, él iba a aprender la lengua española? Tenemos De esa hecho, anécdota por acá. de hecho lo hizo.
aprendió español, Kelly llegó a aprender español para poder leer a Cajal sin tener que esperar a que tradujesen sus trabajos. O sea, es Cajal, cierta evidentemente... la anécdota. ¿Mm? Es cierta la anécdota, entonces. Es cierta, es cierta, es cierta. Sí. Pues es buenísima la anécdota, realmente. Lo de acabar aprendiendo español es como aquello de leer un libro y No, decir, es, me gustaría leerlo, lo que me quiere decir realmente. no, es impresionante. O sea, Cajal en ese congreso logró una cosa increíble. En aquella época España pues no era nadie en investigación. Y Cajal logra poner a España en el mapa de la ciencia internacional, de la ciencia mundial, a partir de ese congreso. La verdad es que eso es la única persona que yo conozco que lo haya podido lograr, ¿no? Pero aparte, hacer que las personas más influyentes científicamente en el campo de la neuroanatomía y neurohistología, hacerle aprender castellano o español para leer sus trabajos, bueno, eso ya es totalmente, nada más, es insospechado, Sí, ¿no? Es una sí, cosa sí. increíble. Es como aprender inglés para leer a Shakespeare, o sea, una cosa... Exclusivamente para leer a Shakespeare, pues esto es lo que dice este señor. Exclusivamente para leer los trabajos de Cajal sin tener que esperarme un mes a que me los traduzcan, ¿no? Exacto. Oye, la figura de Simarro, que en el libro suyo de Cajal a los 80 años, o el mundo visto a los 80 años, me llama la atención que dice, ahora estoy dudando, no sé si lo he leído en ese libro de él o he leído alguna referencia tuya o de algún otro autor, que dice, Simarro murió sin que yo pudiera agradecerle todo lo que le tendría que haber agradecido. Esto Sí, es buenísimo, ¿eh? sí, sí, porque la verdad es que Simarro, bueno, Cajal conoce a Simarro muy jovencito, ¿no? Cuando él viene a Madrid a unas oposiciones de cátedra, él viene de vocal de las oposiciones y entonces se entera de que Simarro, que era un neurólogo muy afamado en aquella época, también interesaba mucho la histología y entonces se daba clases particulares en su domicilio. Entonces él va a su domicilio a hablar con él. A hablar de histología, porque Cajal estaba empezando a hacer histología por sí mismo ya ahí en Valencia. Y entonces ese Simarro pues, le acoge muy amablemente esas cosas y le enseña por primera vez una preparación histológica del sistema nervioso impregnada con el método de Golgi. Y Cajal, que había intentado impregnar el sistema nervioso, pues se había dado cuenta de que era muy difícil, de que era muy refractario a la impregnación, no había tintes buenos para impregnarlo. Y la verdad que cuando él ve una preparación teñida con el método de Golgi, donde ve una neurona pues prácticamente teñida en su totalidad, con su cuerpo, sus dendritas, su axón, lo podía seguir perfectamente en la preparación, pues él se impresiona muchísimo. Y la verdad es que es Simarro el que le enseña este método, el método de Golgi, que había sido inventado por Camilo Golgi hacía 12 o 13 años antes y nadie le había hecho suficiente caso. Él se coge el método de Golgi, lo que le había enseñado Simarro, y regresa a Valencia, y él, estamos hablando del año 1887, y él empieza a ensayar el método de Golgi con uno de sus discípulos, Juan Bartual, que luego sería famoso porque sería el primer catedrático de histología de la Facultad de la Ciudad de Valencia. Él empieza a ensayar el método de Golgi y a hacer modificaciones para mejorarlo a final del 87, y era en el 88, el primer 88 ya se traslada a Barcelona y es cuando empieza de fondo a trabajar con el método de Golgi. Pues eso fue como él conoce a Simarro. Pero después, cuando él va a trabajar 4 años como catedrático en Barcelona, porque a los 4 años fallece Aureliano Maestre de San Juan, que era el catedrático de Anatomía de Madrid. Entonces queda vacante la plaza y él pues decide concursar por esa plaza, evidentemente para venir a la capital, que es una universidad mucho más grande, mejor, etc. Conservamos una carta de Simarro dirigida a Cajal en el legado, en el instituto, donde Simarro le pregunta textualmente, ¿va usted a concursar por esa plaza?
Dice, porque si usted no lo hace, yo me quiero presentar, pero si usted lo hace, yo no me presento porque si hay algún buen histólogo en España es usted, para venir, donde le echa muchas flores. La verdad es que le engaña, porque yo no sé lo que le contestaría Cajal, no sé la respuesta a esa carta, pero Cajal se presenta porque tenía intención de presentarse para mejorar, como siempre, y volver a venir a Madrid. Pero Simarro le engaña porque viendo que se presentaba Cajal, él se presenta. Se presenta. Y se presentan a otra serie de personas que, claro, ven el panorama y al final caen por sí solas, ¿no? Y al final se quedan ellos dos solamente para opositar. Y la oposición es encarnizada. Pero creo. Las oposiciones en aquella época, bueno, pues iban el opositor con sus amigos que lo tenían en plan CLA, donde estaban ahí animando al opositor, etcétera, etcétera. Pero es que cuando acababan la sesión de los opositores, a la salida los dos bandos se pegaban a tortas. O sea, era muy duro aquello, ¿no? Y bueno, la verdad es que es como que se enemistan opositando. Es una oposición muy dura que se extiende muchísimos meses hasta el punto de la anécdota de que Cajal casi la deja. No, se olvida de la oposición. Y lo deja porque, claro, él está trabajando en Barcelona y él tiene, pues, no sé si tenía ya 7 hijos o tenía 6, pero bueno, en cualquier caso, eran muchos hijos, dejaba a Silveria sola en Barcelona, se tenía que venir a Madrid a opositar, pasaba un mes, pero eran 2 meses, claro, que yo no se acababa nunca, y claro, él no tenía ya ni dinero para mantener a su familia allí, mantenerse en Madrid, estaba ya desesperado, y al final, pues, va a hablar con su padre, con el cual estaba enfadado, y no se hablaba, al final va a Zaragoza y dice a su padre, mira, lo dejo. Entonces su padre, que era también un hombre de armas tomar, dice, ni de coña lo dejan. Dice, eso es lo que ellos quieren, que lo dejes. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, ya sé que la cosa es dura, que no puedes mantener a tu mujer allí, tú en Madrid. Dice, tráeme a tu mujer y a tus hijos a casa, a Zaragoza. Yo cuido de tu mujer y tus hijos y tú te vas a Madrid y acabas la oposición. Y efectivamente es lo que hace Cajal. Deja a su mujer y a los hijos en casa de su padre y él se viene a Madrid y saca la oposición. Claro que la saca. Luis, me parece, profesor de Rivera, creo que quería hacer una pregunta. Sí, la mano. Sí, qué perceptivo eres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Juan, me ha gustado antes cuando habéis hablado de los idiomas, se cuenta que Freud aprendió español para poder leer directamente a Cervantes. Y Freud tuvo una cierta influencia en Ramón y Cajal, aunque habló muy poco de él y lo poco que dijo fue para decir que era todo mentira, que era falso, que todo eso era... Sin embargo, Ramón y Cajal se molestó en escribir sus sueños. Durante muchos años estuvo escribiendo, redactando sus sueños y cuando murió el paquete, el legajo de sueños fue a parar a José Rayo. José Rayo fue, como sabéis, el introductor del psicoanálisis o uno de los instructores del psicoanálisis, el primer jefe de servicio en la Fundación Jiménez Díaz, que tuvo los papeles de los sueños de Ramón y Cajal guardados durante mucho tiempo en su despacho, hasta que finalmente fueron redescubiertos por sus colaboradores. Hay un libro precioso que se llama Los sueños de Cajal. ¿Lo conocéis? Escrito por José Rayo. ¿Lo tenéis todos? ¿No? Sí. Pero me pareció que era interesante ese fenómeno de Ramón y Cajal. Por un lado, desprecia olímpicamente el psico, como eso obviamente no tiene nada que ver con la ciencia, y por otro lado, se molesta en recoger, redactar sus sueños. No, quería comentar eso. Eso es cierto. Es realmente muy curioso, efectivamente. Yo había leído ese desprecio que sintió por Freud y también tengo el libro. Bueno, tampoco era desprecio, él no se creía en sus teorías, pero bueno, dentro del mundo de la ciencia te crees a unos y a otros no, pero no tienes por qué despreciar al sujeto, ¿no? Exacto. Bueno, en cualquier caso, y con Simarro pues pasó un poco lo mismo, aquello fue muy encarnizado, pero él apreciaba muchísimo a Simarro, le quería mucho y sabía que él se había metido en el sistema nervioso, había sido por Simarro. Entonces, efectivamente, él luego se lamenta cuando fallece Simarro y dice, y se ha muerto sin leer mis memorias, donde él le agradecía, etcétera, se ha muerto sin leer mis memorias, donde se hubiese dado cuenta de lo que yo le apreciaba. Sí. ¿Verdad? Sí. Como detalle anecdótico, en paralelo, he leído que Cajal era masón y que sí. Bueno, fue masón un añito. Eso. Año y medio. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya viste en el libro,
Lo ha negado muchísima gente, pero en el libro efectivamente buscamos el documento y lo encontramos y está publicado, ¿no? Y yo lo he leído. Donde Cajal está inscrito con el nombre de Averroes, etcétera, etcétera, la logía, etcétera. Bueno, está inscrito, se dio de alta. No hemos visto ningún documento donde conste la baja, pero la verdad es que él se lo toma como todas las cosas al principio, se las toma muy en serio y en cuanto ya lo logra, lo deja. La verdad es que después pasa olímpicamente de los masones, incluso se lo echa en cara porque Simarro era también masón y además era... un alto cargo. Tiene una jerarquía alta dentro de las logias masónicas, etcétera, etcétera, y entonces él se lo echa en cara diciendo que está perdiendo el tiempo, que podía dedicarse a otras cosas, ¿no? Ciencias más importantes que la masonería, etc. Carlos, ¿querías hacer una pregunta? Sí, pues gracias, ya que estamos. Buenos días a todos. Habéis entrado en un terreno que a mí me fascina. Yo creo que a todos los médicos que hemos sido criados y estudiados en Aragón, la figura de Cajal nos ha influido mucho. De hecho, yo siempre le pongo en la lista de los 3 culpables por los que yo estudié medicina y probablemente él es el número 1 realmente. Se habla muchísimo del Cajal científico, investigador, divulgador, del ratita de laboratorio que tiene muchísima fortuna en un momento dado también, como ha estado contando el profesor, ¿no? De una forma magistral en sus viajes a Alemania, y se habla poco del Cajal literato, por muchas cuestiones, ¿no? Y yo justamente estoy ahora participando en la escritura de un libro que se publicará en breve y se presentará en breve, que esto de la pandemia lo ha retrasado, y a mí me gustaría preguntar al profesor una cuestión muy, muy cercana que a mí me impresionó en la juventud y me sigue fascinando, que son los libros que él habla, por ejemplo, El tónico de la voluntad, que para mí es de lectura obligatoria casi en los institutos o en los bachilleratos, y la pregunta efectivamente es ¿por qué esta faceta de literato de Santiago Ramón y Cajal no está tan, ¿cómo lo diría?, tan difundida como debería, ¿no? Yo hice esta pregunta siendo alumno en medicina en Zaragoza al que era nuestro catedrático de anatomía patológica, que era Santiago Ramón y Cajal Junquera, su nieto. Y la respuesta del profesor Ramón y Cajal fue buenísima. Bueno, es que el intelecto de mi abuelo no está a la altura del gran público, no se podría meter todo esto. Y dije, hombre, sí, bueno, pero en fin, no sé, me gustaría saber tu opinión, Juan, porque me parece un libro magnífico. En vez de Huesca parece de Bilbao, realmente. Exactamente, parece de Bilbao. No, es que, bueno, mire, el intelecto de mi abuelo no está a la altura del gran público, dijo muy serio. Dijo, bueno, vale. Se le pasa lo contrario que a Echegaray, ¿no? Que era matemático y encima ganó el premio Nobel en 1904 por literatura, no por matemático. O sea que ahí se han cambiado los papeles. Bueno, la verdad es que probablemente los trabajos y los datos científicos que Cajal introduce van a oscurecer su faceta literaria. Cajal no se consideraba literato ni muchísimo menos, pero la verdad es que le gustaba escribir, porque no solamente los tónicos de la voluntad, que al fin y al cabo es la presentación que hizo él cuando toma posesión de académico en la Academia de Ciencias en Madrid, pues su discurso de entrada fue este, y luego pues tuvo tanto éxito que cogió y lo amplió un poquito, lo corrigió y se publicó como Los tónicos de la voluntad, ¿no? Pero aparte de eso, él escribe charlas de café, él escribe El mundo visto a los 80 años, él escribe cuentos de vacaciones. La verdad es que tiene como creo que son 6 libros que se pueden decir de literatura pura y dura. No es de literatura, yo considero a Cajal más que literato humanista. O sea, todos, porque si ahora me dice, bueno, ¿me puedes decir una frase de Cajal? Una frase de Cajal no te puedo decir 200.000 frases de Cajal. No hay libro de Cajal, estos que tuviera más de literatura, que abres cualquier página y bueno, lees un renglón y es una sentencia que puedes poner en cualquier sitio. O sea, es totalmente increíble la cantidad de frases de Cajal que se pueden sacar, extraer, y además con un sentido súper actual, hables de lo que hables. Y esto, bueno, esto es así. ¿Cajal literato? Pues no, Cajal humanista, me gusta más llamarlo. Luis. Perdón. Sí, aprovechando la oportunidad de tenerte aquí, Juan, de Carlos y de las frases de Cajal, hay una frase que a mí siempre me ha impresionado mucho y me ha gustado y que está escrita, entre otros sitios, en algún hospital de Madrid, me parece que precisamente en el Ramón y Cajal. Y es esta frase de todo hombre, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro o algo así. ¿Dónde exactamente es la cita?
¿Se podría encontrar? ¿O es una frase apócrifa que nos hemos aprendido de memoria? Y que no, se podría encontrar, está escrita, ¿no? pero yo no soy una enciclopedia, tendría que buscarlo. Efectivamente te puedo decir, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Escultor de su propio cerebro. Sí. Y evidentemente eso está escrito. Eso, como las mariposas del alma, como muchas más, tiene su sitio donde está escrito. No te puedo decir ahora mismo, no sé si es en reglas y consejos, no sé, tendría que buscarla. Bueno. Sí. Si alguna vez la encontrara me encantaría, porque yo la he citado en un escrito reciente mío y digo, ¿y dónde? Yo lo sé porque lo he oído tantas veces, pero ¿dónde lo escribió Cajal? Bueno, lo seguiremos buscando. Muchas gracias. Y si lo encuentras me lo dices, por favor. Sin duda. Fernando. Sí. Fernando. Sí, Manolo. Esa frase está en la entrada del Hospital Ramón y Cajal, en el frontispicio interior del salón de entrada, sí, con letras de 1 metro de alta. Lo que no hace es, como dice Luis, que no está la referencia del lugar concreto de sus escritos. No, gracias. Exactamente. Por eso sería muy de agradecer que si alguien la encuentra lo diga. Yo lo he citado muchas veces, pero no he tenido la referencia. Bueno, muy bien. Lo buscaré. Oye, Juan, esto que comentaba de la laboriosidad extrema de Cajal, sin embargo, en el libro vuestro y en sus publicaciones llama la atención que era un tertuliano brutal, que a las 7 de la tarde se iba a la tertulia en Madrid al Café Suizo, al Café, no me acuerdo de los nombres, sí. A lo mejor al Café Gijón, que son los típicos. Sí, tuvo varios que frecuentó así. Y que los camareros le protegían cuando ya era premio Nobel, en fin, de que la gente no le abrumara. Y digo, bueno, o sea, a las 7 de la tarde, primero a su mujer, que desde luego era una santa, ahí después de trabajar todo el día a las 7 me voy yo solo a una tertulia a hablar de política. Sí, pero fíjate que era muy reglado. O sea, él no se iba a las 7 y volvía a las 11 de la noche. Se iba 1 hora. Se iba 1 hora. Iba a las 7 a 8 a lo mejor. Sí, era así. Era así. O sea, que no creas que su mujer lograba echarlo de menos, por lo menos cuando se iba al café. O sea, otras cosas es... yo creo que se le podía echar de menos cuando se ponía a trabajar, que ahí sí que se le daban las horas muertas, efectivamente. Y luego porque él no solamente trabajaba en el laboratorio que le construyen aquí en Madrid, sino que él llega a su casa y si le da por meterse en su cuarto con el microscopio, tiene muy buenas. Y luego, el tema político, aunque, en fin, hablando en macro, en su libro La vida vista a los 80 años, El mundo visto a los 80 años, tiene una dureza extrema con los nacionalismos, empezando por el catalán, donde había vivido, y llama la atención realmente. De hecho, dice algunas frases que tienen todo el sentido hoy también. Le proponen para ministro, no acepta felizmente, porque así pudo seguir trabajando, pero tenía cierta tendencia política, un patriota absoluto, desde luego. Bueno, patriota mucho, político no creas que tanto. No. Él, fíjate que tiene muchos puestos en el que puede lucirse como político, ya no solamente en la dirección del Instituto de Higiene de Alfonso XIII, que lo dirige toda su vida, sino también la Junta para Ampliación de Estudios, que también la preside durante toda su vida y se inaugura en 1907, muy pronto. Y la verdad es que a él lo que le interesaba y donde hizo muchísimas cosas fue por bien de la ciencia y de los científicos. Pero más allá, él no se metía en política realmente. Él tenía amigos en todos los sitios. O sea, lo mismo le veías cenando con el rey que paseando por la calle con Negrín. O sea, era muy amigo suyo, ¿no? De hecho. O sea, él no veía izquierdas y derechas. Yo no sé qué bando hubiese tomado Cajal si llega a vivir la guerra civil, pero la verdad es que político yo a Cajal no le considero. No. También me llamó la atención esto que en un momento dado, cuando la monarquía de Alfonso XIII, me parece que es Marañón, Ortega y Pérez Ayala, van a su domicilio para pedirle que firme
un manifiesto en favor de la República. En favor de la República, que por cierto, luego los tres acabaron exiliados en París, pero bueno, pues, esa ha sido una maldad por mi parte. Pero Cajal no lo firmó. Cajal no lo firmó, efectivamente. No lo firmó por una sencilla razón. Dice, Alfonso XIII quería tanto a Cajal que dice, yo no puedo ponerme en contra de Alfonso XIII, que lo único que me hace es favores. O sea, me trata como un hijo, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y siempre estaría Cajal súper agradecido a Alfonso XIII. Sí, pero no podía ponerse en contra de él, o sea, no podía. Así que no lo firma. No lo firma. Esto... Yo no sé si él era de pro república o no tengo ni idea. O se la traía al país, ¿sabes? O sea, seguramente. Pero él no se podía poner en contra de las personas por una idea política. Cajal no era político. No, a mí me llama la atención porque me imagino una reunión de Marañón, de Ortega, de Pérez Ayala en tu casa diciéndote, venga Santiago, firma, y decir que no firmo, pues hay que tener, bueno, Aragonés, claro. Efectivamente, así fue. El otro día, como tú sabes, Juan estuvo con nosotros en una tertulia como esta, descafeinada, porque lo que nos gusta es hacerla presencial mientras comemos. Pero estuvo con nosotros una discípula tuya, una doctora brillantísima que dirige el Centro Achúcarro de Bilbao, que es la doctora Amanda Sierra. Y Amanda Sierra. A ver. Y me gustaría que hablaras de médicos ilustres que la ha puesto hoy y a la una. Me gustaría, gracias Carolina, me gustaría que hablaras de sus discípulos, compañeros, especialmente porque me parecen las figuras más brillantes, pero bueno, seguro que puedo estar equivocado, que son Pío de Río Ortega y Nicolás Achúcarro. Me parece... Bueno, fíjate que Cajal crea escuela, la Escuela Histológica Española, Escuela de Cajal, una escuela muy potente en el sentido de que era gente muy, muy buena. Nunca ha habido una escuela así en el mundo, porque fíjate que ninguno consigue el Nobel, pero dos de ellos fueron nominados al Nobel. Ser nominado al Nobel no es fácil. Entonces, fíjate, nos encontramos que Pío del Río Ortega fue nominado 2 veces. Pero es que nos encontramos que Lorente de No fue nominado 6 veces al Nobel. 6. No lo sabía, ¿qué me dices? Lorente No, increíble. Y luego de Castro no fue nominado nunca, pero sin embargo fue el que descubrió el primer quimioreceptor sanguíneo, el globus carótido. Y la verdad él lo encuentra, lo describe y lo pinta fenomenalmente, histológicamente, etcétera, etcétera. Y luego hay un fisiólogo, Heymans, que está interesado y que incluso viene a España a su laboratorio y luego le invita a Gante, a De Castro, para que le enseñe cómo acceder quirúrgicamente al globus para poder registrarlo y estudiar la fisiología del globus. Todo eso lo hace De Castro, le enseña, etcétera, etcétera. Y luego, en el 38, en plena guerra civil, le dan el Nobel de Fisiología y Medicina a Heymans por sus trabajos con el globus carotidium, o no proponen a De Castro cuando es un Nobel que debería haber compartido, porque uno lo descubre, lo describe, le enseña al otro, el otro lo registra y le dan el Nobel al otro. Bueno, yo no sé si sería cuestiones políticas, fue en plena guerra civil, pero quiero decirte que ya tienes 3 personas dentro de la escuela de Cajal que fueron terriblemente reconocidos. Aparte, hay otras personas que no fueron nominadas al Nobel, como puede ser Achúcarro, que acabas de mencionar también, pero el pobre hombre es que falleció muy, muy pronto, ¿no? Falleció muy joven. Pío Río Ortega fue discípulo de Achúcarro, de hecho. Sí. En cualquier caso, bueno, pues don Pío pues, fue una persona importante, fue muy buen histólogo y muy buen patólogo, tiene descripciones de tumores cerebrales increíbles, pero aparte de eso es que es el descubridor de 2 de las 4 células que poblan el sistema nervioso.
quitamos a las neuronas y quitamos a los astrocitos, dentro de la glía tenemos los astrocitos, la oligodendroglía, que es la que forma la vaina de membrana, que es, la oligo es descubierta y descrita por Pío Ortega, y la microglía, los famosos microglía, que son los fagocitos del sistema nervioso, que también son descubiertos por Pío Ortega. O sea que él describe 2 tipos de células de las 4 células nerviosas que poblan el sistema nervioso. Es realmente un hombre importante. Pero ya te digo, hay personas también importantes de la escuela, sin ir más lejos, Llorente no es nominado 6 veces. Es el ¡Qué barbaridad! fisiólogo dentro de la escuela española. Lo que pasa es que él es una persona súper inteligente, que desde muy joven está interesado por la neurociencia y que desde muy joven se va fuera de España y solamente regresa por una temporadilla donde se le trata mal, donde no tiene medios para investigar y dice esto no es lo mío y se vuelve a ir a Estados Unidos y allí sigue hasta, bueno, la verdad es que fallece en Estados Unidos, pero la verdad es que es una persona altamente reconocida. Y no fue más reconocida tal vez por su carácter, ¿no? Porque no se casaba con nadie, era un broncas, ¿no? Como yo digo. Pero fue francamente espectacular. Espectacular. Un Río Ortega tuvo sus más y sus menos, ¿no? Sí, sí. También yo creo que está un poco mitificado la bronca que tuvo Cajal con Río Ortega y esas cosas. Ahí hubo muchos factores de por medio. Tenemos que tener en cuenta que bueno, pues, Río Ortega era una persona un poco introvertida, un poco apocado, él iba al laboratorio y ahí trabajaba él solo y esas cosas, no se metía con nadie, era muy trabajador, pero tenía, no quiero llamarlo defecto, ¿no? Pero tenía una peculiaridad y es que era homosexual. Una cosa que él nunca esconde, porque él tenía una pareja estable, un señor, que cuando le invitaban a Pío a dar una conferencia se llevaba a su pareja que se sentaba en primera fila, siempre se lo llevaba. O sea, una cosa que él nunca escondió. Pero claro, él va a trabajar al laboratorio de Cajal y bueno, pues los becarios, la gente joven que iba por el laboratorio, pues le tomaba el pelo. Se metía con él por su cuestión homosexual, etcétera, etcétera. Igual era algo amanerado. No he visto películas de él, he visto fotos y la verdad es que es una persona discretísima. Discreta, bien vestido, limpio, pulcro, serio. De sus trabajos y son increíbles. O sea, no hay nada que diga, bueno, que le puedas meter manos al hombre, ¿sabes? Dices, chapó. Entonces, ya tío, él no se metía con nadie, pero sin embargo sí se metían con él, le tomaban el pelo, no sé cuántos. Y la verdad es que Cajal no estaba 24 horas en el laboratorio, él iba a su cátedra, daba sus clases, en fin, luego pues, cuando pasaba por el laboratorio, pues tenía su gente de confianza y uno de ellos era Tomás, que era pues un poco el mozo, el portero, la persona de confianza de Cajal, una persona que debía ser de armas tomar, que era manco, y Cajal había conocido en la guerra de Cuba, cuando estuvo en Cuba, y que allí debió perder la mano. Y pues cuando regresaban a España, pues le debió pedir trabajo a Cajal y Cajal lo contrató y lo puso allí un poco para llevar el laboratorio. Y era su mano derecha, o sea, no científica, pero sí en cuestión de hombre de confianza, ¿no? Y no se llevaba bien con Pío. Y no se llevaba bien con Pío. Y entonces le metía. Entonces, cuando llegaba a Cajal al laboratorio, don Santiago, que don Pío dice de usted esto, que don Pío dice no sé qué, y claro, Cajal pues aquello le sublevaba y Cajal le creía a Tomás, ¿no? Entonces, claro, pues, llega un momento en que Cajal estalla y como no quería follones en el laboratorio porque estaba poniendo que si desestabilizaba el trabajo del laboratorio, que si los becarios por aquí, que si don Pío por allá, y Cajal no quería follones, pues llega un momento en que le escribe una misiva, no se lo dice ni siquiera, se lo dice de palabra, le escribe y le dice, no vuelva usted por el laboratorio. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero claro, Cajal no es tonto y Cajal sabe que este hombre es de una valía importante y en vez de dejarlo en la calle, como Cajal está presidiendo la Junta para Ampliación de Estudios, hace que le pongan un laboratorio súper bien equipado en la residencia de estudiantes y ahí lo manda. O sea, le da un laboratorio. Y entonces Pío Ortega, pues allí crea escuela también, una escuela importante.
Y la verdad es que Pío enferma, lo pasa mal, porque Pío quería mucho a Santiago Ramón y Cajal. Y cuando hay este encontronazo y le echa de su laboratorio, pues él enferma y hay varios días que no puede ir a trabajar, está en la cama. Y bueno, ya cuando se recupera y empieza a trabajar, pues él sigue queriendo mucho a Cajal. Y Cajal a él, porque luego Cajal se desplaza infinidad de veces a la residencia de estudiantes a visitarle a su laboratorio. Muchísimas veces. O sea que... Sí, una relación un poco especial. Sí, sí. Sabedor de... Cajal en principio prescinde de él para mantener una estabilidad en su laboratorio. Pero luego él se da cuenta de que, bueno, de que Pío es un científico de valía y que es una gran persona y es amigo suyo. Y entonces, bueno, pues a lo mejor se arrepiente de haberlo echado, ya no puede dar marcha atrás, el otro tiene un laboratorio bien puesto y tiene muchos alumnos y mucha gente que está trabajando bien allí, pero bueno, él no rompe su relación con él y él va a visitarle asiduamente, ¿no? Yo tengo, seguro que lo conoces, Juan, de sobra, fotos de Río Ortega en Hamburgo, dando una conferencia y rodeado de los popes de la medicina alemana. Y bueno, realmente me parece que es doctor honoris causa por Yale. O sea, en su momento fue un hombre de un prestigio brutal. Sí, sí, sí. Fallece en Buenos Aires y lo trasladaron y está enterrado en Valladolid, en el cementerio de los hombres buenos. Sí. Es interesantísimo. Y a Chúcarro, lamentablemente, que efectivamente muere tan jovencito, y también pues conoció en la zona alemana a Alzheimer. Y hay fotos, ¿verdad? En las que está... A Chúcarro era un bala. Era una persona también súper inteligente y que destacó desde muy, muy joven, que estudia en Alemania también. Y bueno, hablaba fenomenal inglés, alemán, hablaba muchos idiomas. Era un guasón. Sí. Y conoce a cantidad de gente. Bueno, él trabaja con Alzheimer y trabaja con gente muy importante en Alemania. Sí. No sé si el profesor Lolas, que estamos citando mucho a Alemania. Bueno, era un poco el epicentro de la ciencia en aquella época, ¿no? Bueno, era eminentemente europea y bueno, Alemania se llevaba la escuela de Heidelberg. Que, sí, sin lugar a dudas. O sea, la ciencia pasa a Estados Unidos con las guerras mundiales. Si no llegamos a tener guerras mundiales, Europa sería muy, muy fuerte en ciencia, no Estados Unidos. Pero bueno. Y para tener éxito en Alemania, un español tiene que ser muy duro, profesor. Bueno, yo quería comentar que yo conocí Heidelberg, yo fui discípulo del profesor Paul Christian, que fue a su vez el discípulo de Victor von Weizsäcker. Y tengo que decir que la denominación Escuela de Heidelberg se la puso don Pedro Laínentral, ¿no? A ese grupo de personas que defendían de Krell en un libro que publicó en alemán, que se llama Die Heilkunde in geschichtlicher Entscheidung, la ciencia del curar en una decisión histórica, un libro publicado por Laín en 1950 en alemán. Y yo siempre digo que la denominación Escuela de Heidelberg, que él le puso a los discípulos de Krell y von Weizsäcker, a la que finalmente yo fui a estudiar, fue una creación de don Pedro Laínentral. Probablemente estaría él por allí en algún momento, ¿no? Para conocer la escuela. Sin duda, conoció a Weizsäcker. Muy bien. No sé si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, Juan, que te tenemos agotadísimo. No, hoy estoy muy divertido, muy entretenido. Eduardo, por favor. Un comentario breve. Bueno, en primer lugar, en un legado que está en una situación, digamos, de una cierta penuria de espacio y sin apoyo económico, pues el contar con un heredero y con un cuidador de esta categoría, pues la verdad es que eso es fascinante, ¿no? Yo creo que transmite aquí el ponente un entusiasmo que nos seduce a todos los que estamos allí, ¿no? Y yo, de hecho, ya estaba buscando cosas de Cajal que tengo aquí las charlas de café, que voy a ver si me las leo esta tarde para reconciliarme con la figura de aquí de don Santiago, ¿no? Pero yo que tenía alguna pregunta.
evidentemente, claro, el que a Cajal, o sea, un paleto que viene de fuera, que además no habla alemán, que de un país pobre, tal, que le den el premio Nobel es algo absolutamente alucinante, ¿no? En ese marco, ¿no? Europeo, ¿no? Pues evidentemente más científico, ¿no? Y yo no sé cómo recibe Camillo Golgi, que es el creador del método de la tinción y tal, el compartir el honor del premio Nobel con una persona que está, digamos, fuera del circuito europeo, ¿no? Yo he oído hablar de la rivalidad, de la rivalidad como que de la dificultad que tiene Golgi para aceptar compartir el premio con Cajal, que es un desconocido para él, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y luego la segunda, bueno, lo que has comentado de la tradición en la universidad y de Simarro y tal, no entro en eso, pero los que están aquí presentes y conocen la universidad, digamos que esa es una tradición importante de la Universidad Española, casi es un sello de identidad, yo diría, ¿no? Pero vamos, no quiero entrar ahí para no calentar el ambiente, ¿no? Pero sí quería preguntarte si yo creo que Cajal hizo algún tipo de legado económico cuando dejó a sus herederos, y yo no sé si eso es cierto o no es cierto, y ese legado económico a dónde fue, porque parece que él tenía la idea de que eso se aplicara a premios de investigación o algo así. Entonces pregunto, dentro de mi desconocimiento del tema, ¿no? Pero sí lo he oído varias veces, lo del legado económico que dejó Cajal, que me imagino que sería modesto, porque tampoco Cajal tenía, por supuesto, una situación económica así muy bollante, que digamos. Bueno, con respecto a Golgi, pues evidentemente mal. Era en 1906, que es cuando lo ganan, era la primera vez que se comparte el premio Nobel. Las otras sesiones se habían dado a personas únicas y la primera vez que se comparte es entre Cajal y Golgi. Pues evidentemente lo lleva mal, lo lleva tan mal como que Cajal está defendiendo la teoría neuronal o de la individualidad de la neurona y Golgi era reticularista, o sea, él utilizando ambos el mismo método de tinción que podían ver las mismas cosas, lo que interpretaba uno era distinto a lo que interpretaba otro. Yo por eso siempre he dicho que la genialidad de Cajal era cómo interpretaba lo que él veía, no qué es lo que él veía. ¿Eran buenas sus preparaciones? Pues sí, hay algunas preparaciones de Cajal muy, muy, muy buenas, pero también las podía tener Golgi muy buenas, evidentemente, y lo interpretaba distinto. Entonces el problema es que cuando él se presenta a el Nobel, pues tienen que dar la Nobel cada uno, tiene que dar la suya, y Golgi habla del reticularismo y Cajal habla del neuronismo, totalmente encontrados, lo cual es un poco tonto, ¿no? Cajal lo hace un poco aséptico, hablando de la individualidad de la neurona y de lo que él ha descubierto, etcétera, y Golgi lo que hace es un poco defender su postura y atacar al adversario, con lo cual, bueno, pues eso crea un bastante malestar. En cualquier caso, es la única vez que Cajal y Golgi se ven. Luego Cajal intenta conocer a Golgi antes de ir a Estocolmo, pero no lo puede ver. Pasa una vez por Italia, va a verle, pero él no está en su lugar de trabajo. Golgi era también senador, y entonces se desplazaba mucho a Roma y estas cosas, ¿no? Entonces no lo logra ver, no lo logra encontrar, nunca logran hablar a solas. Así que, bueno, es un poco la historia entre Cajal y Golgi, que siempre han estado un poco peleados. Y luego con respecto a lo de si Cajal deja dinero para premios, pues sí. Sí, por lo menos en el testamento deja un cierto dinero para que se den a serie de premios, etcétera, etcétera. No sé qué pasó con aquello. No sé si se llegaron a dar alguna vez o no. Esa pista, pues la verdad es que no la he seguido, pero desde luego actualmente para nada. O sea, no se sabe nada. No, eso no se sabe absolutamente nada. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer? Adelante, Luis. Quería decir, ¿se me oye? Sí. Siguiendo, bueno, me ha gustado mucho todo, he aprendido muchísimo y se me han formado nuevas conexiones, nuevas esculturas cerebrales y siguiendo una mala
y buena costumbre mía, al mismo tiempo que escuchaba, estaba dando vueltas a la famosa frase de todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, y la he encontrado. Está ¡Ostras! en Reglas y consejos sobre investigación científica. Exactamente, página 15. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro mucho de poderos regalar la referencia, porque la frase ya la sabéis todos. Y agradecer de nuevo a Cajal y a su intérprete, el profesor Juan de Carlos, y a todos, y al gran organizador, a Fernando Martínez Pintor, por la reunión. Ha estado muy bien. Siento perdernos la comida, pero en fin. Sí. Juan, bueno, te quiero agradecer. Profesor. Y yo quería también agradecer a usted, doctor Martínez, por haberme permitido asistir a esta excelente conferencia. Gracias, profesor de Carlos. Y a propósito de Pío del Río Ortega, recuerdo haber leído un artículo de Pío Baroja a propósito de la responsabilidad social del científico. Decía, Pío del Río Ortega era de esas personas que se preocupaban solo por lo que hacían, pero no le interesaba para nada la sociedad española de su época. Había grandes problemas políticos en esa época y él hacía pajaritas de papel. Sin embargo, era un buen científico. ¡Qué bueno! Bueno, la verdad es que dentro de la escuela de Cajal había personas que eran totalmente apolíticas, eran grandes científicos, pero luego hay otras personas que sí eran políticos, ¿no? Y luego se vio en la guerra, ¿no? Como se dividieron en bandos, pero los que no se fueron de España tranquilamente a poder trabajar a otros sitios y se acabó. Pues muchísimas gracias a todos, al profesor Fernando Lolas desde Santiago de Chile, un honor tenerle con nosotros, al profesor Juan de Carlos. Si estuviéramos en Madrid y hubiéramos comido juntos, te haría entrega de esta placa. Oh, qué bonita. Te prometo llevarte cuando pueda ir a Madrid. Cuando pase la que está cayendo. A saludarte por el Instituto Cajal. Cuando queráis, ya sabéis dónde está su casa. Y si os interesa Cajal y podéis, el día 12 de noviembre queremos inaugurar en el Museo de Ciencias. A ver si las cosas están más calmadas y podéis pasaros. Muy bien. Bueno, este es el libro del doctor Juan de Carlos. Un precioso libro, realmente. Muchísimas pues gracias a todos. Ha sido un placer compartir. Muchas gracias, profesor. Esta mañana. Nada, a vosotros. Encantado, y he visto que se puede comprar en Kindle por 9,49 y lo voy a pedir ahora mismo, el libro tuyo. Por Amazon. Por Amazon. Por Amazon me lo mandan. Amazon lo tiene, sí. Me lo mandan mañana, o sea que fenomenal. El libro electrónico, me refiero, vamos, en electrónico, en versión. Sí. O sea que fenomenal. En la página de Amazon estás, Sí, pues nada, que lo disfrutes. Seguro que sí. Con el entusiasmo que lo has expuesto, lo voy a disfrutar el doble, seguro. Es una pequeña pasión que tengo por Cajal, se nota, ¿no? Se nota. Lo transmites, emites unas vibraciones cajalitas impresionantes. Bueno. Que vaya muy bien. Feliz fin de semana. Pues igualmente. Gracias a todos. Buen fin de semana. Gracias. Adiós. Encantado.